Pensar, Cita Rosa, muerte, Box Day, identidad, Los Redondos, pueblo, Pescado Rabioso, ser, Miles Davis, forma, Manal, ente, Sui Generis, libertad, Hermética, emancipación, Rock. a priori. Rock a priori, porque antes que nada, el rock. Buenas, buenas. ¿Cómo andan allá del otro lado? ¿Cómo anda por acá el equipo? Bueno, estamos retomando el tercer episodio de del tema de Sumo, Kruba-chan, que lo pensamos en un momento hacer más cortito, con dos capítulos, como siempre solemos hacer. Pero bueno, la cosa se fue extendiendo, nos fuimos hablando mucho, nos fuimos emocionando y quedamos en 3 episodios. Y este episodio tiene algo particular, tiene 2 particularidades principalmente. La primera es quien nos esté viendo a través del YouTube va a notar que no estoy con Santi. Tenemos otro participante que va a estar ocupando su lugar. No quiero pasar de tanta responsabilidad. Pero resulta que Santi tiene problemas, está enfermo o algo así. Él ahora nos va a mandar un audio y nos va a comentar qué es lo que le pasa, pero no vamos a contar con su presencia en esta grabación, y como ya estamos cada vez más grandes y más profesionales, si él no puede venir, se graba igual. Eso por un lado. Y por otro lado, como ya habíamos anticipado, vamos a contar hoy con el invitado y la presencia de Martín Forciniti. Así es. Bueno, muchas gracias, Martín, por venir, por aceptar la invitación. Hace como un mes que estamos haciendo toda la logística. Él es profesor el profesorado hiciste, ¿no? Sí, en filosofía, sí. Profesor de filosofía de la UBA, doctor en filosofía en la UBA. Hiciste o estás haciendo la maestría. Esa la estoy haciendo. La estás haciendo la maestría en estudios culturales latinoamericanos. Así es. Entonces, bueno, hay cosas que tenemos en común. Por ejemplo, los dos somos profesores de filosofía. Vos también hiciste la diplomatura en filosofía de la liberación. Yo también. Así que ahí tenemos, sí, hace un rato estábamos hablando fuera de micrófono que tenemos incluso amigos en común, como el universo filosófico es muy pequeño. La verdad que sí. Y bueno, entonces tiene una trayectoria, o sea, sos un tipo que estudia, digamos, que estudiaste, Sí. estudiaste un montón, y particularmente la convocatoria para este episodio se enganchaba con los temas que estuvimos trabajando nosotros, que ahora los vamos a contar porque antes de ya empezar a meternos en tema, porque una vez que arrancamos a hablar, como que metemos primero y vamos para adelante, nos gustaría escuchar por lo menos a nuestro amigo Santi, que no está con nosotros presencialmente, pero sí está espiritualmente. Entonces, como gesto, nos manda un mensajito, un saludo, para que lo recordemos en cada acto que vamos a estar efectuando acá. Querido amigo, ¿cómo va? Bueno, saludos ahí a Luca, atrás de cámara. Tenemos hoy un invitado para este tercer programa de Kruba-chan, de Sumo. Bueno, un invitado de lujo. Saludos, Martín. Espero que tengan una linda charla, que nos traigas esos temas que nos comentaste tan interesantes y que seguro van a ampliar y enriquecer todo lo que estuvimos charlando con Gabo en los episodios anteriores, a partir de esta canción de Kruba-chan que nos disparó el concepto de guerra justa, que es un concepto que nunca habíamos tratado y que por supuesto se relaciona con la violencia en general, con la lucha política, desde luego con la justicia. Y ahí, desde el siglo V, con Agustín de Hipona, que es el padre de la teoría, como ya lo dijimos, pasando por algunos teóricos, otros teóricos, hemos tratado de llegar al siglo XX con Fanon. Y ahí, a partir de Fanon, o usando a Fanon como plataforma, creo que vos, Martín, seguramente nos vas a poder dar un panorama variopinto de este asunto, quizás no específicamente de la guerra justa, o sí, bueno, veremos a ver qué pasa, pero sí de la violencia, de lucha política, de la idea de guerra, desde diferentes sectores. Así que yo estoy seguro que va a estar buenísimo.
me lo voy a recontraperder. Espero que se escuche bien este audio porque estoy en este momento en una clínica, concretamente. Probablemente la aprobación de la ley base de ayer me generó una exaltación tal que mis músculos no pudieron soportarlo y tuve un tirón en el cuello, así que no estoy en condiciones. Este es un programa muy especial en ese sentido, un programa totalmente inédito porque nunca sucedió que falte uno de los dos, ¿no? Es un programa que se hace a dos y bueno, pero espero que se escuche bien. Sé que van a pasar un muy buen rato, lamento mucho perdérmelo, pero después voy a ser un oyente más escuchándolos y seguramente lo voy a pasar excelente. Así que espero que empiecen la charla, que la pasen muy bien y les mando un abrazo a todos y a los oyentes también. Bueno, ahí teníamos el mensaje y el saludo de Santi, que efectivamente se notaba que estaba en una clínica por todos los ruidos de fondo, así que bueno, vamos a creerle, ¿no? Porque el ruido ambiente lo justificaba. Y yo espero que también a través de este programa, yo no le voy a decir nada, él se va a enterar en este momento de que Martín es hincha del rojo, Santi también es hincha del rojo, o sea que no solamente se perdió una charla de filosofía, de política y del tema que nos convoca, que es la guerra y la violencia, sino que se perdió ahí un compañero futbolero, que comparten otras pasiones además. Así que bueno, nada, entonces quedará pendiente otro encuentro entre los tres para otro momento. Pero bueno, vamos a retomar el tema que nos convoca. Como decía el Santi, nosotros empezamos a escuchar Sumo, porque un poco la dinámica de nuestros programas o cómo van surgiendo es que nosotros escuchamos música y a partir de ahí empezamos a decir, bueno, ¿qué ideas filosóficas hay en estas canciones? Principalmente por la letra, después hicimos algunos otros experimentos en donde hay cosas no letradas, pero principalmente sobre la letra, y empezamos a ver que Cruachan, escuchando Sumo y con la canción de Cruachan, llegamos a la idea de que habla de una guerra, de la guerra de independencia entre los escoceses para liberarse de los ingleses. Entonces dijimos, vamos a tocar el tema de la guerra, porque en filosofía es un tema un poco lateral. La filosofía política tiene su eje principalmente en lo que serían las teorías del Estado. La guerra no es un objeto de reflexión tan profundo, al menos en la tradición filosófica. En el siglo XX se ha puesto un poco más en tema, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, y desde otros campos se pudo haber abordado el tema de la guerra y la violencia, como desde los campos de la antropología, bueno, una rama de filosofía política también, el campo del derecho, pero nunca fue un tema central como de objeto de reflexión, como que te diga, no sé, el ser, que es un tema, la felicidad, que son temas privilegiados en la reflexión filosófica. Entonces empezamos a meternos y ahí empezamos a hacer todo el recorrido de las ideas de guerra que empiezan a aparecer desde Aristóteles, cómo él las va catalogando, cómo las va pensando, cómo se desarrollan en la Edad Media. Llegamos a la idea de guerra justa, con esta idea, con este concepto adosado de que la guerra se adjetiva de manera justa, ¿no? Hay una idea de una guerra que es válida, digamos, se justifica la guerra. Y bueno, eso en la Edad Media se desarrolló mucho. Y luego, a través de ese camino, llegamos un poco a lo que fue el periodo de conquista, en donde se justificaba la guerra contra el indígena, guerra entre comillas, ¿no? Porque ahí hay otra, digamos no había igualdad de condiciones y qué sé yo, pero había una violencia explícita contra los indígenas con el propósito de la conquista, y quienes justificaban eso se agarraban de las teorías de la guerra justa, ¿no? Por ejemplo, de que no eran humanos o de que no eran civilizados, o distintas premisas que llegaban a la conclusión de que vale la pena hacerle la guerra a los pueblos originarios para quedarnos con su territorio. Y ahí como que nos abrió otro camino, porque la contracara de eso fueron las rebeliones populares del siglo XVII y siglo XVIII, en donde se intentaba restablecer cierto orden justo, ¿no? En donde que los pueblos que fueron saqueados recuperen lo que perdieron. Entonces siempre continuamos con la idea de guerra justa, en donde hay un núcleo fundamental que es hacer una justicia sobre una situación injusta, justamente, ¿no?
Y eso nos llevó a las rebeliones, a mencionar las rebeliones populares indígenas del siglo XVII y XVIII, y desembocamos en Fanon con la idea de la violencia liberadora por parte del oprimido se justifica también frente a la violencia opresora por parte del opresor, ¿no? Que ya no es una violencia contra alguien en particular, contra un ejército, contra un imperio, contra lo que sea, sino contra una forma sistemática de violencia. O sea, se empieza a pensar esta idea de hay una forma de organización social que de por sí es violenta e injusta. Entonces, ¿cómo nos rebelamos? ¿Contra qué nos rebelamos para restablecer una justicia? Y eso es ahí es donde entra Fanon diciendo, la única forma de restablecer esta justicia es de manera violenta. Y creo que ahí, y a la conclusión que llegamos en el episodio pasado, es que, bueno, eso da como toda una plataforma teórica para empezar a pensar las cuestiones de las guerrillas de los 70, las luchas por la liberación, empezar a incorporar esta palabra, liberación, colonización. Y bueno, justamente pensamos que vos eras el más indicado para poder abordar este camino y continuar este recorrido, porque la forma en la que te conocimos fue en un congreso de filosofía de la liberación, porque para quienes no lo saben, nosotros como filósofos nos juntamos a hablar cada tanto. Eso se llama congreso. Y hablamos de las cosas que leemos. Entonces es como lo que hacemos cotidianamente, pero formalizado. Entonces ahí el compañero Martín hizo una exposición en donde hablaba de, si mal no recuerdo, voy a tratar de reconstruirlo lo mejor posible, de 3 filósofos importantes que pertenecen a una corriente de la filosofía latinoamericana, que se denomina filosofía de la liberación. 3 filósofos de esta corriente que tienen como una interna teórica, si se quiere, sobre qué posición tomar frente a la idea de la lucha armada. Entonces, bueno, frente a esas posiciones había como un contrapunto entre gente que tomaba la idea de hay que entrar en una lógica amigo-enemigo, bien de esquema de guerra, otros que la lógica era otra, que hay que ser más compasivo, pero bueno, como que nos pareció, en tu exposición, el eje era la relación guerra-política. En los debates que se daban dentro de esta corriente, dijimos, es por acá, hay que ver, ya que llamo el siglo XX con Fanon, hay que profundizar y expandir esta idea de la relación guerra-política en nuestra experiencia reciente, que es la de la lucha armada del siglo XX, 1960, 1970. Entonces, bueno, estamos acá para conversar sobre estas cosas. Esto es un conversatorio, no es ni una entrevista, ni nada de mucha erudición. Por supuesto que uno se va, a veces, ¿no? Uno empieza a hablar y de repente empieza a tirar citas y eso, pero es como un conversatorio. Así que estamos tomando mate mientras tanto, estamos relajados. Entonces, bueno, para empezar quizás, o para retomar esta idea de que inaugura Fanon, o no sé si la inaugura, pero que por lo menos tiene una recepción muy positiva en los grupos armados, ¿cómo podríamos pensar esta relación entre guerra, violencia y política? Como estos 3 ejes, digamos, que armen una tríada que nos permitan ir recorriendo y ver distintas posiciones de cómo pensar, sobre todo la violencia, en nuestra experiencia reciente. Bien. Bueno, hola, ¿cómo están todos? Bueno, primero quería agradecerles a vos, a Gabriel y a Santi la invitación, la muy generosa invitación, la confianza, la apuesta que están haciendo este experimento. Esperemos que salga muy bien. Así que estoy muy contento de estar acá y en serio estoy muy agradecido. Y también hiciste una referencia a la coyuntura, ¿no? Ayer la aprobación del Senado de la Ley Bases, que implicó escenas de violencia, de represión y demás, así que me parece que además de la cuestión de los intereses filosóficos, ahí hay una coyuntura que está dialogando directamente con los temas que vamos a tratar hoy. Bueno, con respecto a Fanon y a lo que venían desarrollando en el programa pasado, y esta tríada que planteas, ¿no? Guerra, violencia, política, retomaría una cosita que habían mencionado y que me parecía muy importante. Ustedes decían en el programa pasado que para Fanon la violencia es terapéutica, ¿no? Sí. Y me parece que ahí hay un eje interesante para pensar.
claramente Fanon está pensando a partir de una experiencia concreta que también describieron, ¿no? La guerra de liberación argelina, que se da en un contexto de post-Segunda Guerra Mundial de un montón, ¿no? de experiencias de descolonización en Asia y en África fundamentalmente. Y bueno, Fanon está pensando entonces la violencia contra un colono que está ahí presente, ¿no? Eso me parece que es un primer dato. El colono francés, que además es desde la perspectiva de la piel, ¿no? Racialmente, entre comillas, diferenciable. Ese es el enemigo. Y a partir de esa experiencia es que teoriza sobre la violencia, y es verdad que teoriza de una manera tal que su teorización, bueno, tiene alguna pretensión también de universalidad, ¿no? O sea, es a partir de una experiencia concreta, pero como todas las teorizaciones pretenden poder aplicarse a más casos, y creo que ahí hay un tema importante. Pero bueno, sea como sea, él piensa que el vínculo de descolonización es fundamentalmente violento, o sea, la praxis de descolonización es violenta, no hay otro camino. Y la política ahí no parece ser otra cosa que ese propio proceso violento de descolonización. Pero es verdad que, tomando en cuenta esta línea que planteas vos del carácter terapéutico, ¿no? de la violencia, hay una línea tendida también hacia una futura política, tal vez. Es decir, en Fanon está bastante claro que la violencia tiene efectos subjetivos, entre otros el terapéutico, digamos, ¿no? Genera una nueva subjetividad. Y esa nueva subjetividad también es el principio de una nueva comunidad en algún punto. Claro. Bueno, perdón que te interrumpa, ¿no? Sí, no, dale. Ahí las formas de colonización son violentas, quizás como en respuesta de que las formas de colonización fueron violentas. Claro. También. Entonces, él creo que en el libro Los Condenados de la Tierra, gran parte del libro, o la mitad por lo menos, está dedicada como a la subjetividad y a la psicología del colonizado. Después tiene, bueno, piel negra, máscaras blancas, que también hace como un giro más psicológico, porque él era psiquiatra. Sí. Entonces como que se enfoca mucho en la conformación de la subjetividad del colonizado primero. Y ahí viene a cuenta lo que decís vos. Bueno, en este proceso de descolonización, esa subjetividad cambia y se genera otro sujeto político. Exactamente. En consecuencia, se genera otra comunidad política a raíz de otro sujeto. Sí, está en un lado del libro y del capítulo 1 de la violencia, esa idea de que cada individuo que está luchando por la descolonización es un eslabón en una cadena violenta, ¿no? Claro. Y esa cadena, bueno, implica algún tipo de vincularidad. Bueno, ahí estaría, si querés, la futura comunidad política. También hay un capítulo, el de la cultura nacional, en donde él va bastante en contra de planteos que había mencionado en otros libros, en donde dice básicamente que es una nueva cultura la que se forja a partir de la descolonización, ¿no? Claro. No es el recuperar la cultura ancestral o previa, no es un viaje al pasado, un reencuentro con los orígenes, o no es solamente eso, ¿no? Es generar algo nuevo, es producir al hombre nuevo, y ahí aparece también esa figura, ¿no? Ahí va. Bueno, eso me hace acordar bastante a los debates medio contemporáneos sobre decolonización, en donde está esta idea de todo lo moderno, o sea, todo lo que surge a partir de la modernidad es malo, y rescatar las tradiciones ancestrales es lo que va, o las posiciones más quizás como las de Dussel y desde la transmodernidad, decir, y esto es parte de nuestra historia y hay que aceptarla, digamos. Ahora, si, no sé, por ejemplo, medio burdo, pero si nuestras comunidades originarias usan redes sociales y teléfono, nadie quería decirles, eso es parte de la modernidad colonizadora, está mal. No, hay que construir de vuelta. Ellos tienen que darse el trabajo de reconfigurar su identidad originaria con estos medios, que ya están instalados, digamos. Cuentas bancarias, trabajo asalariado, digamos, son cosas que en el que todo el mundo está jugando. Entonces, negar eso es también negar parte de la propia historia. Hay un poco esto que decías vos, bueno, la comunidad nueva que se va a formar a través del proceso de descolonización incorpora el proceso violento de colonización. No es una vuelta al pasado media romántica de antes vivíamos mejor y hay que recuperar el trabajo en el campo y destruir las ciudades y el internet. Eso, digo, como para agarrar ejemplos e imágenes
brutalmente sencilla. Sí, sí, no, perfecto. Muy claro, muy claro. Sí, va en ese sentido. Hay un montón de discusiones, ¿no? En qué medida todos estos movimientos y sobre todo los que están vinculados con alguna identidad preexistente, originaria y demás, Claro. son nativistas o son fundamentalmente volcados hacia una especie de recuperación de una edad de oro, y en qué medida no. Y también en qué medida a veces crear esa idea de la edad de oro es una manera también política de crear una utopía que movilice, aunque no necesariamente es chequeable esa edad de oro en términos históricos, sino que forma parte más de un vocabulario político por ahí de descolonización también, ¿no? Es bastante complejo. Pero bueno, algo de esos movimientos me parece que Fanon hace, y es uno, en todo caso, de los planteos de principios de los 60 que abre la cancha para que en Latinoamérica se empiece a discutir eso. Pero paralelamente, igual si querés seguimos un rato con Fanon, decime vos, me parece que también, y es justo un proceso muy paralelo, no se puede entender lo que pasa en Latinoamérica en relación a la violencia y las posiciones que se desarrollan sin la Revolución Cubana. Ahí va. Que de hecho el triunfo de la Revolución Cubana es un poquitito previo a la publicación del libro de Fanon, ¿no? 59 y 61 respectivamente, pero bueno, están ahí. ¿Y hay una relación entre lo que pasa en la Revolución Cubana y los planteos de Fanon? Y yo creo que puede haber una relación en el sentido esto de la recepción, ¿no? Que se lee, digamos, en Latinoamérica como un combo. Como, bueno, están las guerras de descolonización, está la experiencia argelina, está la resistencia vietnamita al imperialismo, Claro. digo, están esas experiencias, bueno, está la Revolución China y está la Revolución Cubana, ¿no? Y entonces, de todas ellas, me parece bastante evidente que en general los sesentistas, setentistas, hace un rato hablábamos de eso, bueno, toman un poco de cada cosa e intentan leer en eso medio el signo de los tiempos y ver distintas manifestaciones de algo que está atravesando el mundo y sobre todo el tercer mundo, y ahí está Claro. esa perspectiva, y bueno, ver cómo esas experiencias pueden nutrir futuros procesos de liberación, y ahí me parece que ahí se pone lindo. Claro, y ahí además creo que se incorpora en todo ese periodo una palabra que es la de, bueno, la mencionamos hace un rato, la de liberación, porque en donde se alista Fanon para dar una batalla política propiamente, también es el Frente, no me acuerdo si era Frente de Liberación Nacional o Frente de Liberación Argelina, pero ya empieza esta idea de Frente de Liberación. Sí. Y después se replica en un montón de países. O sea, los frentes de liberación nacional, cada país como que tiene el suyo. Nosotros acá tuvimos el nuestro con el Frejuli, el Frente Justicialista de Liberación. Es como que es una palabra que de repente se suma a un vocabulario político que, bueno, aparentemente tiene que ver con estos procesos de pensar una política futura, pensar una comunidad futura a través de un proceso. Yo ahí se me ocurre, por ejemplo, la película de Pino Solanas, de la cual bueno, el compañero Santi es muy fanático, y me la recomendó yo ahí por él, que es La Hora de los Hornos, que no me acuerdo bien de qué año es, pero década del 68. 68. En donde tiene 3 partes, o al menos están 3 partes publicadas ahora para ver, y la primera habla directamente de descolonización, no, habla de neocolonialismo y liberación. Entonces como que son palabras que se suman directamente a la formación de los nuevos cuadros políticos, intelectuales. Entonces ahí también creo que la importancia de Fanon, en el que él desde su experiencia concreta logra teorizar y generar todo un marco discursivo de contra qué estamos peleando. Porque la Revolución Cubana es una revolución antiimperialista, digamos. O sea, hay un enemigo claro, que tiene unas características claras y que ejerce un tipo de dominio claro. Y quizás a través de otros medios, ¿no? Porque esta idea de neocolonización ya no tiene que ver con 2 grupos que se enfrentan y el que gana se queda con las tierras, sino de inserción de dependencias económicas, dependencias culturales, que me parece que Fanon lo va marcando también, ¿no? El debilitamiento de la autoestima de los sujetos dominados para imponerles una nueva subjetividad, como que son procesos no solamente bélicos, por eso creo que se escapa solamente a la idea de guerra, sino que son procesos
culturales, simbólicos. Y bueno, de ahí surge quizás este famoso concepto que está dando vuelta, que es la batalla cultural. Bien. Como Tal cual. primer foco, digamos, de primer trinchera a la que en la que alistarse, ¿no? Para ganar el marco material hay que dar una batalla cultural, hay que crear los horizontes simbólicos y el lenguaje para poder justificar lo que estamos haciendo en términos materiales, en términos de guerra, en términos políticos. Y ahí la Revolución Cubana, o cómo fue, digamos, la idea de la recepción de Fanon en América Latina. Bien, ahí para sumar a lo que decías, bueno, claramente la noción de liberación es la noción, ¿no? de los 60-70, si querés, si los pensamos como una época. Hay quienes proponen pensarlos así, ¿no? Desde la Revolución Cubana del 59 hasta el comienzo de la última dictadura cívico-militar argentina, hay una época de la región, digamos, ¿no? Y es la palabra liberación pegada a la otra palabra que decías, dependencia, ¿no? El combo dependencia-liberación es como la dualidad del lenguaje político básico de América Latina, que sustituye a otra dualidad que venía imponiéndose como la cual había que pensar, que era desarrollo-subdesarrollo, ¿no? O sea, el paradigma liberacionista viene a sustituir, si queremos, desde la perspectiva de qué hay que hacer, al paradigma desarrollista. Ya no hay que desarrollarse, pues no se puede. ¿Por qué? Porque somos dependientes. Entonces hay que romper la dependencia, hay que liberarse. No es desarrollo la palabra, no es, no sé, lograr las inversiones extranjeras, lograr la sustitución de importación. No es eso. Es la ruptura de los lazos de dependencia que, como decís, son muy profundos. Van a todos los niveles de la vida social, ¿no? No solamente a nivel económico, fundamentalmente económico, pero también, sobre todo, cultural. Así que esa es una. Y en relación a la recepción de Fanon, me parece que hay algo muy importante en el término que usabas del neocolonialismo o del semicolonialismo, depende a quién veamos y qué producto cultural tomemos, pero para mí el hecho de que se caracterice a América Latina como fundamentalmente como países neocoloniales o semicoloniales permite algo de este puente. Permite decir, bueno, lo que Fanon pensó a partir de una experiencia de descolonización es aplicable a nosotros también. Uh-huh. Aunque no tengamos un ejército extranjero ocupando el territorio, sin embargo, somos parecidos a las naciones coloniales porque somos semi o neocoloniales. Entonces, algo de esa experiencia sirve, algo de esa teorización sirve. Y entonces, creo que ahí está la cuestión de la recepción de Fanon. En la hora de los hornos que vos mencionabas, es directa. Y de hecho ahí sí se dice, estamos en guerra. Estamos en guerra contra el colonialismo / imperialismo, que también es pensado a veces análogamente. Entonces, estamos en guerra y esta guerra se lleva a cabo en un montón de frentes. Y desde esa perspectiva, bueno, la violencia es una herramienta legítima. Hay que ver si es la única herramienta legítima. Ahí va. ¿No? Y ahí me parece que se abre un poco el parteaguas. ¿Qué sé yo? Yo les proponía por ahí pensar algunos modelos, ¿no? De algo que ustedes hablaban en el programa pasado. Decir, bueno, para algunos la guerra va a ser exactamente lo mismo que la violencia y sobre esa base se va a pensar que el camino es ese y que el diagnóstico de la situación es guerra. Para otros por ahí la violencia no hace exactamente lo mismo que la guerra, entonces le van a dar otro lugar a la violencia dentro del proceso de liberación. ¿Sí? Me encanta. Ya empezamos con las teorizaciones propias de la liberación latinoamericana, ya con esas líneas. Ahí para comentarte, antes de avanzar con esto, que necesito saber qué dicen, pero también necesito hacer este comentario de que vos mencionabas que la idea dependencia-liberación como binomio que empieza, dualidad que empieza a dar vuelta en las teorizaciones en América Latina en la década del 60, reemplazan a desarrollo-subdesarrollo. Y eso me hizo acordar a Enrique Dussel, cuando cuenta, en 2020, no recuerdo si en 2020 o 2021, se cumplían 50 años de la conformación del grupo de filosofía de la liberación, ¿no? Que justamente también toma esta palabra porque surge en este contexto. En Altagracia, en Córdoba, en un congreso que se encontraron, un congreso de filosofía, que es como decíamos, este espacio donde los filósofos se juntan a hablar,
se encontraron un par de personajes del mundo intelectual y de repente estaban todos preocupados por lo mismo y veían que el Congreso pensaba en otras cosas. Iba por otro lado, claro. Entonces se juntaron, hicieron un acta fundacional en donde, bueno, nos vamos a constituir como grupo que vamos a pensar las cuestiones netamente latinoamericanas. Y en el 2021, que creo que fue cuando fueron los 50 años, muchos de sus referentes, en ese momento Dussel Vivo, daba muchas charlas vía internet por la pandemia y por la distancia, de cómo surgió la cosa, de cómo empezaron a pensar sus teorías. Y ahí Dussel cuenta que una gran inspiración para empezar a pensar el marco teórico de la filosofía de la liberación era un grupo que se había conformado en Chile en la década del 60, que era el grupo Modernidad-Colonialidad. Si mal no me acuerdo, así se llamaba. No, el grupo colonialidad, dependencia, la teoría de la dependencia. Sí, la teoría de la dependencia. Lo fui buscando por ahí. La teoría de la dependencia que se desarrolla a través de este grupo, que era el grupo Modernidad Colonialidad, en donde empieza a plantear estas hipótesis de no somos países en vías de desarrollo, donde hay un modelo al cual hay que progresar, sino que somos países dependientes de otros. O sea, el progreso de unos países está atado a nuestra condición de subdesarrollo. Y ahí empieza la cuestión de dependencia. Y eso como que les volvió la cabeza a los compañeros en ese momento 50 años más jóvenes y empezaron a teorizar desde ahí. Entonces, como para enmarcar un poco históricamente este pasaje de desarrollo, subdesarrollo a dependencia y liberación, ¿no? Como que eran teorías que venían dándose y una dio pie a la otra. Y Dussel dice, no, la teoría de dependencia fue como nuestro antecesor, nuestra inspiración. A partir de ahí pudimos pensar, si eso no estaba acá, no, capaz pensábamos otra cosa, porque además era una teoría propiamente latinoamericana. No era una teoría tipo un marxismo reciclado con categoría americana, no, era algo que reflejaba una realidad propia nuestra. Entonces, bueno, para dar ese marco, ¿no? A esta idea que contaba vos del pasaje de un binomio al otro, y nada, ese comentario nada más. Sí, ¿no? Y es fundamental. Claro, los teóricos de la dependencia, que en su gran mayoría son brasileños, y ahí por ahí entra otro detalle del contexto histórico, confluyen en Chile porque a partir del 64 comienza la dictadura brasileña y eso implica que muchos intelectuales se tienen que exiliar. Y bueno, en Chile es donde van a encontrar mejor acogida y más aún durante el gobierno de Allende, ¿no? Claro. Pero bueno, entonces convive también eso, convive el comienzo de los procesos dictatoriales latinoamericanos a nivel, por lo menos cono sur, que cada vez va a ser más intenso. Digo, el golpe en Brasil, el golpe en Bolivia, va a haber golpe en Uruguay después, en los 70, en Argentina, en Chile, bueno, en Chile, después en Argentina en el 76. Hay dictadura en Paraguay, digo, empieza a cundir también la dictadura y en ese sentido también las propias opciones políticas se empiezan a radicalizar, ¿no? Y se empiezan a ver que los gradualismos, si queremos, o los desarrollismos ya ni siquiera tienen un basamento político posible, más allá de que hay dictaduras que se dicen desarrollistas o que son desarrollistas, bueno, claramente no vienen a solucionar el problema, ¿no? Por lo menos para las fuerzas populares. Claro. Y ahí ya la cuestión no es tan sistemática de pensar una violencia sistemática, sino una violencia directa. Claro, porque la propia, al menos en Argentina, la propia dictadura decía, operaba sobre la hipótesis del enemigo interno. Exacto. Entonces quienes estaban a la defensiva tenían que también ayornarse a esta idea de, bueno, somos enemigos, ¿no? Y ahí empieza con la lógica de guerra y la utilización de la violencia como recurso, ¿no? Que es un poco lo que queremos reflexionar ahora. Vos habéis dicho que había 3 o 4 líneas en torno a pensar a la violencia y a la guerra, y cómo eso se fue dando, bueno, en este marco, en donde la violencia no solamente quizás era sistemática porque producía desigualdad y violencia simbólica, sino que era directa. Tal cual. Bien. Entonces, por ahí un primer modelo que se puede plantear en relación a algo que decíamos antes es el que surge a partir de las teorizaciones del Che Guevara en relación a la experiencia cubana. También de vuelta, ¿no? Otra experiencia que genera su teorización y que abre la discusión acerca de en qué medida es aplicable o no aplicable a otras latitudes y otros contextos. Claro.
Pero ahí en el caso del Che Guevara y también de Regis Debray, un intelectual francés muy joven que de algún modo reteoriza la teorización del Che Guevara sobre la guerra de guerrillas, para ellos podríamos decir que el modelo es la guerra es igual a la violencia y es igual a la guerra de guerrillas, digamos. El método de la liberación, el único método que corresponde a los países latinoamericanos, si bien hay que adaptarlo a las circunstancias y demás, es la guerrilla. Bien. ¿Y en qué? Hay un modelo extremo, no es solo la guerrilla. Violencia igual guerrilla, digamos. Bien. ¿Y en qué consiste la guerra de guerrillas? Bien. Bueno. ¿En qué consiste? Te tiré la isla. Justo acá tengo un... Bueno. ¿En qué consiste la guerra de guerrillas? Básicamente, tal como está teorizada en estos primeros textos, hay un texto muy importante que se llama Guerra de Guerrillas de Guevara del 61, sí, justo el mismo año de Los Condenados de la Tierra. Bueno, supone la creación de un foco de guerrilleros que también tienen que tener todas estas características de casi hombre nuevo, digamos, ¿no? Ahí está también esa dimensión subjetiva que aparece todo el tiempo en estos procesos. O sea, tienen que tener una disciplina, un compromiso, una empatía y una sensibilidad ante la injusticia, unas ganas de crear un mundo nuevo, una perspectiva de sacrificio de la propia vida, etcétera. Hay toda una ética. Hay toda una ética. Detrás de eso. Exactamente. Que en algún punto, viste, ahí se puede pensar un poco en paralelo a Fanon, ¿no? La idea de que esos mismos procesos van produciendo o suponen un tipo de subjetividad muy especial, que se supone que es la subjetividad del futuro, ¿no? En algún punto. Entonces, digo, el foco es un grupo pequeño de guerrilleros entrenados que, para la perspectiva de Guevara y de Debray, tiene que afincarse en el campo, o sea, tiene que ubicarse en zonas rurales y tiene que establecer un vínculo con las masas, ¿no? Tiene que establecer un vínculo de apoyo, de confianza. Si bien la particularidad del grupo guerrillero es que tiene que tener movilidad y entonces no puede ser tan rápidamente detectado y la base de apoyo, en último término, no tiene tanta información como el grupo guerrillero para que cualquier cosa no puedan, digamos, ser sometidos a prácticas de tortura y de brindar información al enemigo. Tiene que haber un apoyo directo, ¿no? Y la guerrilla tiene que ser la vanguardia de las demandas, sobre todo agrarias, de reforma agraria, de posesión de la tierra, etcétera, de parte de esas masas. Así es pensada, por lo menos en sus fases iniciales, esta teoría de la guerrilla. Entonces, ¿en qué medida eso es extrapolable? Insisto, a otras latitudes es el problema, ¿no? Pero más o menos en ese sentido se piensa. Tiene que ser un ejército que va contra el ejército y que tiene que tener un vínculo con las masas. Digo, insisto en esto porque parte de las discusiones posteriores a los 70 van a criticar a las guerrillas muchas veces su pérdida de control con las masas, digamos, ¿no? Su militarización y su, en último término, su pérdida de prácticas de superficie que le dieran algún tipo de respaldo masivo y termina siendo vanguardia de nadie en último término, claro, ¿no? Pero bueno, todas estas ideas están dando vueltas alrededor de la teoría de la guerra de guerrillas. Ahí hay un problema, o sea, hay un tema que yo no sé si en su momento se habrá discutido, pero ahora la idea de vanguardia está muy cuestionada, ¿no? Porque es como este grupo que la ve, para usar términos actuales del diálogo político, este grupo que la ve y que tiene que conducir a los que no la ven tanto, pero que están dispuestos. Y capaz a partir del siglo XXI y con las reconfiguraciones políticas que hubieron, como que esa idea de que, bueno, hay una vanguardia que se la sabe cómo hay que hacer, como que fue bastante cuestionado, ¿no? Hubo un movimiento como para volver ahora y hacer como un contrapunto entre el pensamiento de esa época y más o menos las ideas que manejamos ahora, de volver a las bases. Como que, bueno, la idea y la conducción tiene que salir de las bases, tiene que salir del pueblo, no hay una cuestión vanguardista. Como dice una de las verdades peronistas, ningún peronista se tiene que sentir más que un compañero ni menos de lo que debe ser, ¿no? Hay como una cuestión ahí, si querés, más horizontal, que de la propia organización debería salir una conducción, no una vanguardia que viene de otro lado y relacionarse con las masas. Creo que ese paradigma está muy cuestionado ahora, ¿no? Sí. ¿O hay algunos grupos que lo mantienen todavía? ¿Cómo la ves vos así, en términos actuales, esta idea de vanguardia masa? Yo creo que es un paradigma cuestionado, que es
es un tema, es un temón, digamos, de los 70, el vínculo entre vanguardia-masa o intelectual-pueblo también, porque en general la vanguardia es una vanguardia que tiene una teoría, que conoce algo de la supuesta cientificidad del proceso de liberación y de sus carriles. Creo que es algo que todo el tiempo los setentistas quieren suturar, ¿no? Esa ruptura entre masa y vanguardia, entre intelectual y pueblo. Están todo el tiempo pensando de cómo hacen para mezclar esas dos cosas. Sí, perdón que te interrumpa, sí, dale, ¿no? dale. Hay un libro, creo que es uno de los últimos que se publican de Paulo Freire, que se llama Pedagogía de la Pregunta, que él es como una conferencia que da él con un chileno, que ahora no me acuerdo el nombre, pobre del compañero de Chile, en donde, bueno, Paulo Freire, educación popular, como toda la cosa media construcción de saber en conjunto, qué sé yo, pero esa entrevista como muy política, ¿no? Como que el chabón ahí medio que plantea su posicionamiento político y en un momento empiezan a hablar en estos términos de, bueno, el revolucionario tiene que meterse en la masa para conducirla. Yo lo leí y decía, esto... O sea, me hacía un montón de ruido, ¿no? Porque uno se acerca un poco a Freire en contra de la educación bancaria, a favor de la construcción de saberes en común y qué sé yo, y de repente aparece alguien que tiene que conducirte, que es el que sabe, y plantean estos términos, ¿no? La relación intelectual-pueblo. Y como que me hizo mucho ruido, que es una entrevista de mediados del 70, creo que fue una de las últimas apariciones de Freire. No, en la década del 90, sí, se murió Freire. Y capaz que continuó después escribiendo, pero es como uno de sus últimos libros. Entonces, claro, está bastante marcado ese debate, ¿no? El intelectual o la vanguardia conduciendo al grupo, ¿no? Por eso te preguntaba esto, porque a veces uno se acerca a los pensamientos de estas estas figuras establecidas que podrían ser canónicas para nosotros, y vienen con estos planteos. Entonces un poco para pensar, bueno, cómo los recibimos nosotros, ¿no? En el siglo XXI, cómo leemos a Freire con la idea de, no sé, de ser mejores, ponele, y nos dice, no, está el intelectual y está el pueblo por otro lado. Ok, sí. Sí, yo igual creo que es un problema no resuelto, no sé. Habría que pensar experiencias concretas actuales y ver cómo funciona un poco eso, ¿no? Pero digo, yo creo que en general, pensar que, igual, para problematizar un poco, pensar que solamente los grupos de conducción surgen del propio movimiento social, de los propios excluidos, oprimidos y demás, evidentemente para la intelectualidad, incluso para la clase media progre, para quien quiere sumarse o considera que ese es el camino, digamos, ¿no? El camino de la reivindicación de los sujetos oprimidos y demás. Bueno, no hay diálogo entre esas esferas. Digo, la otra alternativa, ¿cuál sería entonces? Que los intelectuales, las clases medias y demás, progresistas o nacional populares o lo que sea, hacen sus propias organizaciones y desarrollan su propia actividad política, y los sectores más excluidos hacen sus propias organizaciones y desarrollan su propia lógica política, y eso donde confluye. Si claro. Es que existen, ¿no? Si es que existen realmente esos puntos de llegada más o menos comunes a los que se... Yo creo que el gran problema es ese, en todo caso. Hasta por eso es un problema clasista, si querés. Un problema de cuáles son las fuerzas de liberación nacional, cuáles son los grupos o cuál es la agrupación en general de voluntades y movimientos políticos que puede conducir hacia un futuro más justo, hacia la justicia social y demás. Solamente la de los excluidos, los más oprimidos y los más excluidos con sus propias autoorganizaciones. Bueno, si así fuera, entonces, a todos los intelectuales, los partidos de clase media y demás, ¿qué les queda? Por ahí nada. Claro, ¿no? Sí. Digo, eso no implica efectivamente necesariamente que uno tiene que conducir a otro también, pero digo, es un problema político, no sé si tiene una solución muy clara, ¿no? No, y capaz se han ensayado respuestas, porque en la década del 60 y del 70 estaba lo que era como la proletarización. Exacto. Como un proceso en donde, bueno, yo soy un cuadro formado del PC, ponele. Entonces el obrero está en la fábrica, entonces yo voy a trabajar a la fábrica y soy un obrero más, con estas ideas, con esta formación, y bueno, y trabajo junto a los obreros, vivo día a día lo que viven los obreros en la fábrica, y a partir de ahí como que articulo mi teoría con la praxis cotidiana, que después creo que en los 90 hubo como un revival de eso, no sé si esa es la palabra justa, anglicismo, pero bueno,
en donde el problema ya no era quizás las clases obreras, sino las clases marginadas, desocupadas. Entonces el militante popular lo que hacía era irse a vivir a esos lugares. Para ver los problemas del barrio, para ver cómo organizarlos. Como que me... O sea, sigue generándose esa... Claro, sigue haciéndose ese puente, o se busca en algún punto ese puente en el cual el que está un poco más acomodado socialmente intenta participar también más vivencialmente y prácticamente, como si vos tratás de la praxis de la vida de los más excluidos. Sí, es como si un tema no resuelto, ¿no? Porque se va actualizando quizás según la circunstancia. Sí. Y en los 70 aparece todo el tiempo esa reflexión, me parece, todo el tiempo. Una de las consignas por ahí, y que creo que está, me parece, implícita en el propio libro de Fanon, es que ninguno de los dos polos de la dicotomía es el mejor. Ni el vanguardismo, esto de pensar que ya hay un grupo que la sabe lunga y que tiene que decirle a los otros lo que tienen que hacer, pero tampoco el espontaneísmo, y eso aparece claramente en Los Condenados de la Tierra, ¿no? La idea de pensar que las masas por sí mismas... En algún momento se van a rescatar y claro, o que en sus momentos de rebelión popular, de pueblada, de violencia colectiva, eso ya asegura un camino a la liberación. Entonces todo el tiempo la fórmula que se intenta es una especie de dialéctica, o como digo, de proletarización, de vinculación mutua entre el que forma parte de la cultura letrada, si querés, y el que está realmente padeciendo la opresión de la manera más extrema. Claro. Y sí, no resulta en todo caso. Pero bueno, en lo que decíamos en la teoría de Guevara, claramente se habla de vanguardia, pero sintomáticamente se dice tiene que haber un respaldo de las masas. O sea, lo mismo, ¿no? No es la vanguardia por sí misma, ni es las masas por sí mismas, es esa articulación. Y la idea es que el foco guerrillero en esa teoría vaya creciendo, vaya formando también a cuadros entre el propio campesinado, en este caso, y se vaya nutriendo. En la experiencia cubana pasó eso, eran 20 y terminaron siendo un montón en la guerrilla, justamente porque se entiende que se produjo este proceso de irradiación y de incorporación y de formación de cuadros nuevos. Ahora, es interesante esto que decís vos de que la guerrilla se plantea en primer momento como una cuestión rural, porque después hubo una reflexión sobre lo que son las guerrillas urbanas. Exacto. ¿No? Porque ahí ya como que no hay un monte, digamos, como claro, para esconderse. No Sierra Maestra. Y se me ocurre, por ejemplo, la experiencia de la toma de La Calera, que es un pueblo, ¿no? En Córdoba, no es tampoco una gran ciudad, una gran metrópoli, pero tampoco un lugar urbano, en donde creo que se efectuó un poco ese experimento de la guerrilla urbana. Claro. Fue un grupo de compañeros que se armaron y fueron a tomar primero la comisaría por asalto y después la municipalidad y tomaron el pueblo, digamos. Exacto, sí. Después, bueno, represión atrás, ¿no? Como que fue una experiencia que duró un tiempo, pero... Bueno, los montoneros fueron, ¿no? Fue sí. el copamiento exitoso, digamos, del pueblo de la localidad de La Calera. Claramente, después de la experiencia cubana, después de las teorizaciones de Guevara y de Brey, hay una serie de iniciativas de organización de guerrillas rurales, pero ya por lo menos hacia fines de los 70, y en particular en Argentina, ¿no? Pero también en Uruguay, se piensa que hay que modificar eso, que efectivamente la guerrilla tiene que operar en donde está la mayor parte de la población, que es en las urbes, ¿no? También hay una discusión acerca del diagnóstico. ¿Qué es América Latina? ¿Es fundamentalmente urbana o rural para los 60? Bueno, en general es más urbana, más allá de que exista obviamente un campesinado muy importante y varía mucho según los lugares, pero bueno, Argentina en particular. Y la población es más, aunque la extensión quizás es más rural, pero la mayoría de la población es urbana. Exacto. Entonces, bueno, ahí hay desde ya readecuaciones. Si querés, para pasar a un segundo, por ahí un modelo que no sea necesariamente el de Guevara y que me parece interesante, ahí para avanzar. Sí, pues viste cómo es esto, no podemos hablar una cosa deriva en la otra, se abre puertas. Después volvemos a la guerrilla urbana. Pero ahí me parece que es interesante marcar también una diferencia cuando entra el cristianismo a discutir con esto. Y por ahí también para tirar esa línea con lo que ustedes habían charlado. Me encanta, en relación a la guerra justa, a Agustín de Hipona, ¿no? Y a Tomás de Aquino. Otra de las características de los 60 es el famoso diálogo marxismo-catolicismo, ¿no? Que se da de distintas maneras en distintos registros. Y ahí
bueno, también cambia un poco la situación, ¿no? No solamente está la discusión de el intelectual acercándose a las masas o el de clase media acercándose al pueblo, sino el cristiano si se puede acercar o no al marxismo, y si el marxista se puede acercar o no al cristianismo, y qué pasa ese combo, ¿no? Sí, sí. Los 60 se da un proceso de renovación de la Iglesia, está el famoso Concilio Vaticano II, hay un proceso de ayornamiento muy fuerte de la Iglesia Católica, y en América Latina eso se recepciona y se resignifica de manera muy intensa. Muy fuerte, sí. ¿Sí? Entonces ahí se han toda una serie de procesos en los cuales la violencia empieza a ser pensada como desde la perspectiva cristiana, en qué medida puede ser o no legitimada desde la perspectiva cristiana, porque el cristianismo dice amor al prójimo, dice poner otra mejilla. Claro, sí, sí. ¿Cómo Sí, podemos zarpado. ser cristianos y participar en un movimiento de liberación violento? Ahí ese es un problemón, ¿no? El referente, digamos, al que hay que evocar es a Camilo Torres, Perfecto, claro. que era un sacerdote que se volcó al marxismo y dijo, no, el mensaje de Cristo está en la lucha armada, y se hizo guerrillero y murió en batalla. Exactamente. Digamos. O sea, ese ejemplo claro, que también participó en el Concilio Vaticano II, que se hizo en Colombia, donde sale la doctrina social de la Iglesia, o se reformula al menos. Entonces es un ejemplo clarísimo, ¿no? Para quien nos esté escuchando y le llame la atención esto, tiene que buscar Camilo Torres, y tiene un libro que se llama Cristianismo y Revolución, en donde son como sus anotaciones y sus puntas de cómo entender el cristianismo en el proceso de liberación de los pueblos oprimidos. Exacto. Esto que estás contando vos. Tal cual, tal cual. Ese es el gran ejemplo, ¿no? El cura guerrillero, que parece una contradicción, por lo menos para lo que el catolicismo preconciliar, como se llama, o previo al concilio, se concebía fundamentalmente como hegemónicamente, estaba muy lejos, ¿no? De pensarse que un cura podía volverse guerrillero. Claro. Pero bueno, Camilo Torres es un ejemplo, pero es un emergente de la época. Y desde ya que lleva adelante esta idea, perdón por el micrófono, de hecho lo cita en algunos de sus mensajes. Él envía mensajes a través de periódicos, digamos, desde su estancia con la guerrilla, con el Ejército de Liberación Nacional en ese caso, otro caso, y él lo justifica en parte apelando a Tomás de Aquino también, a lo que mencionan ustedes, pensando que el fin es justo. ¿El fin cuál es? La liberación de los oprimidos, el fin de la opresión. Bueno, entonces en ese caso la violencia es justa. Pero Camilo Torres también, como muchos, y este creo que es el asterisco que hacen los cristianos en general, la gran mayoría. Bueno, este es el camino justo si no hay otros medios, si efectivamente la situación es de una violencia y una opresión que solo va a ceder ante otra violencia. Claro. Digo, ahí hay otra cosa, no es Fanon, no es Guevara, no es la guerrilla sí o sí. Se tamiza un poco, digamos. Se tamiza y se tiene que justificar, como decís. Ahí hay un trabajo más, más teórico cristiano de decir, bueno, ¿cómo un cristiano puede justificar esto? Bueno, porque ahí sí está claramente esta idea que vos planteabas hace un rato. Está claramente esa idea de la injusticia institucionalizada, la violencia institucionalizada. El régimen es violento, aunque no te esté pegando todo el tiempo, pero además te pega todo el tiempo. Claro. Y en ese sentido, si solo se le puede poner esa violencia, solo se puede modificar esa situación de injusticia institucionalizada y violenta a través de la violencia, ahí vale la guerrilla, ¿sí? Y ahí vale la lucha armada. Pero también, y hablamos también, otro cristiano, de Conrado de Bersland, un filósofo que que charlamos hace un rato fuera del aire, que también se reconoció cristiano y también pensaba esto. Lo que decía era, bueno, hay que encontrar una justificación racional, ¿no? O sea, hay que encontrar cuál es la racionalidad de la respuesta violenta. Y es un peligro. Todo el tiempo la violencia puede ser o racional o irracional. Es medio particular el planteo que hace. Si es lo más racional llevar a cabo una serie de acciones violentas para destruir el sistema de opresión injusta que impide al ser humano realizarse y desarrollar sus potencialidades creadoras, él lo piensa en un sentido muy de que lo que el ser humano es un ser creador, y si no puede crear, no puede realizarse, no puede desarrollar estas potencialidades, ahí está en una situación de opresión, y frente a la violencia opresiva cabe lo que él llama la violencia subversiva. Ahí va. Pero una categoría propia de Egerland. Él dice, hay violencia opresiva, hay violencia coercitiva y hay violencia subversiva. La opresiva es la que no te deja desarrollarte.
La coercitiva es la que te dice, no hagas eso. ¿Qué haces? Eso no se puede. Claro. Pero puede estar en cualquier lado, digamos, la violencia coercitiva. Y la subversiva es la que quiere, literalmente, invertir el orden. No lo piensa en términos negativos, no está usando la palabra subversión como la van a usar las dictaduras, digamos, Sí, ¿no? claro. Dice, bueno, cabe y es legítima la subversión cuando, efectivamente, dentro de un cálculo racional, es evidente que no hay otra manera. Pero la violencia subversiva, y cualquier violencia, corre el riesgo de volverse irracional. Corre el riesgo de entrar en una lógica propia en la que solo se puede ser violento, y ahí ya estamos en un problema, porque ahí se puede repetir la situación de opresión. O sea, se puede, en aras de el cambio y la mejora de la situación a través de la violencia, se puede restablecer un sistema opresivo al revés, digamos, ¿no? Claro, sí. Entonces, todo el tiempo hay mucho más cuidado, si queremos, desde el cristianismo a la hora de justificar esto. Y decir, bueno, se tiene que justificar por el fin, se tiene que justificar por el cálculo, por la razón, por las posibilidades que se le dan al ser humano de desarrollarse mejor en un orden alternativo que al que está, etcétera. Me parece que es otro modelo, ¿no? Sí, hay como para retomar un poco a Paulo Freire, él en un momento que me parece que del libro Pedagogía de la Liberación, Pedagogía del Oprimido, digo, Sí. usa el ejemplo de trabajadores rurales que estaban trabajando en un campo a punta de látigo. Entonces, ¿qué hace? Se rebelan contra la persona que tiene el látigo. Pero quien comanda esa rebelión toma el látigo del opresor y se vuelve el verdugo de su propio compañero. Claro. Entonces él dice, bueno, la idea de lo que yo al lado de la pedagogía, la idea de una pedagogía liberadora es también sacar al opresor que uno tiene adentro, ¿no? Porque es una dialéctica, la dialéctica opresor-oprimido es una cuestión que uno internaliza por la propia violencia sistemática. Entonces, si uno logra liberarse, en este caso concreto, ¿no? El ejemplo que da, pero no se saca al opresor de encima, corre el riesgo, como así vos, ¿no? En el caso de Egerland, la violencia subversiva quizás puede imponer otro orden que nos sirva para los fines de la liberación. Digamos, es dar vuelta al orden, pero ¿cuál es el que viene? Y bueno, puede ser, hay que pensarlo también. Tal cual. Por eso él también piensa un montón a partir de textos como El Estado y la Revolución de Lenin y demás. Bueno, ¿en qué medida se puede crear esa supuesta sociedad en la cual ya no hay violencia, en la cual ya no hay opresión, en la cual ya no hay explotación? Digo, es de vuelta esa utopía, ese horizonte. ¿Es factible para el ser humano realizar ese estado o siempre en algún punto va a terminar requiriendo algún tipo de uso de la violencia en cualquier orden que sea, aún el mejor posible? Bueno, digo, son otras discusiones, pero no que viene después de la revolución, no es que ganaste. Claro, sí, tal cual. ¿Qué pasa con eso? Y ahí Egerland tenía alguna... bueno, porque como yo te comentaba, tengo un libro de Egerland, sí. Vos ahí veo que tenés Violencia y Estructura, sí. Yo tengo Peronismo y Liberación Nacional. Entonces él encuentra en el peronismo o en el justicialismo como doctrina una respuesta al decir, bueno, luego de una violencia subversiva, por acá es el camino para crear un nuevo orden. Digamos, el justicialismo tiene una respuesta, o algún camino, al menos, de cómo poder crear unas condiciones justas para que el ser humano pueda ser creador y liberarse. ¿Él ve algo ahí o no? Sí, claramente. Sí. Para él la salida es, en Argentina, es el peronismo. Estos textos que mencionamos están todos escritos durante la época de proscripción del peronismo, ¿no? Antes del triunfo del 73. Con lo cual también están todo el tiempo dialogando con esta situación del peronismo en situación de ilegalidad, ¿no? Y de resistencia todavía. Pero sí, claramente él se vuelve peronista en cierto momento de su vida, a fines de los 50, si no me equivoco, o principios de los 60, y ahí sí claramente piensa que, bueno, la idea de comunidad organizada y sobre todo cierta manera de entender el peronismo de la época, que era como socialismo nacional, era el camino, ¿no? O sea, que el socialismo en Argentina era el justicialismo, digamos, claro, ¿no? En ese sentido, desde esa perspectiva, él asume que va por ahí. Pero bueno, ahí aparecen también un montón de temas si metemos al peronismo en esa época dentro de estas coordenadas de guerra, política y demás. Digo, por ejemplo, si vamos a actualización política y doctrinaria para la toma del poder, otra
obra de Solanas y Getino, ¿no? Sí. Del grupo Cine Liberación, del 71 en este caso, o sea, posterior a La Hora de los Hornos, que también era un material para la militancia, ¿no? Era un material Sí, sí. didáctico, podríamos decir. Bueno, ahí también hay, en el mismo sentido que La Hora de los Hornos, e incluso refrendado por el propio Perón, una idea de que esto es una guerra, Claro. ¿no? La idea del 5 por 1, ¿no? Al enemigo todo, Exacto. al amigo todo, al enemigo ni Al enemigo justicia. ni justicia, pero con la diferencia, si querés, y ahí habría otro modelo, de que esa guerra no se libra con una sola táctica, no es solo la guerrilla. Claro. La guerrilla es una herramienta táctica dentro de una estrategia que lleva a cabo diversas acciones. Hay acciones de superficie, hay acciones clandestinas, hay acciones de todo tipo, hay acciones técnicas. Perón lo dice muy claramente. Y ahí él se plantea como el conductor estratégico. Digo, yo soy conductor estratégico y ustedes guerrilleros tienen una función. No es el todo, no es Guevara, ¿no? Y desde esa perspectiva se van a ir viendo las distintas tácticas para llegar a la liberación nacional. Otro quilombo ahí aparece después cuando se ganan las elecciones, que se hace con la guerrilla, ¿no? Claro, sí, sí. Pero bueno, ese es otro problema. No, ya, para otro capítulo lo Sí, dejamos. sí, sí. Pero bueno, ahí hay otro modelo y muy en la línea de lo que Gers creía, digamos, ¿no? En la idea de, bueno, distintas acciones que conducen a el socialismo nacional versión justicialista. Esa sería otra alternativa. Y ahí entraba lo que yo les decía, en lo que yo charlaba en el encuentro este que hicimos en La Plata de filosofía de la liberación. Digo, cómo los filósofos de la liberación se paran frente a las distintas versiones del peronismo que están dando vueltas ahí en los Ahí va. 70. Bueno, mira, como nos quedan más o menos unos 20 minutos Sí. de grabación, capaz podemos como ir ahondando en eso, porque está interesante, ¿no? Porque ya hicimos como todo medio el recorrido de los tres enfoques del siglo XX, mediados del siglo XX, vinculado con la violencia y con las posiciones frente a la violencia, desde la guerra de guerrillas de Guevara hasta este cristianismo revolucionario y un poco el posicionamiento de Egersland desde la violencia subversiva, pero teniendo los fines que se buscan un poco más claros, no solamente revolución por revolución en sí. Y ahí podríamos enganchar esto que mencionabas, ¿no? Un poco o sea, no la ponencia, pero algo del contenido de lo que trabajaste en el Congreso, que además fue el motivo por el cual nos conocimos. Sí. Como para saber qué pasaba dentro, ¿no? Qué pasaba dentro en los debates teóricos en relación a violencia, guerra política de los filósofos argentinos y latinoamericanos en este contexto de dictadura, ¿no? Qué posiciones iban tomando, porque además eran planteos teóricos que, por lo que entendí yo, eran un poco insumos para la acción política. No eran simplemente personas que miraban y describían lo que pasaban, sino que mucho criterio del estilo en el que estaba escrito, no me salió ahora la palabra, la clave en la que estaba escrita era panfletaria. Era como para que circule, para justificarlo, como para que se lea. Entonces, bueno, por ahí contar un poco qué fuiste viendo vos dentro de la interna de los filósofos que se dedicaban a pensar la violencia en el marco del peronismo, ¿no? Como otro momento ahí de pensar la violencia. Sí, y por ahí conviene destacar por ahí los que son más disonantes con esto que venimos hablando, digo, porque hay muchas líneas, no hay una línea orgánica. La filosofía de la liberación, como muchas de estas corrientes, no son corrientes homogéneas, sino que cada uno dentro de ciertas líneas rectoras piensa lo suyo. Y por ahí sí hay filósofos que se ponen en la línea de esta lectura más de guerra total. Estamos en una guerra total y la filosofía es un campo más de combate, digamos, ¿no? Pero claro, piensa el filósofo como combatiente, digamos. El filósofo guerrea en su campo, guerrea contra las teorías europeas, digamos. Pero es una guerra esa, ¿se entiende? Sí. O sea, es otra modalidad de la guerra. Ahí rescataba en mi trabajo algunos que asumen esa posición un poco extrema, podríamos decir, ¿no? En ese sentido. Hay otros que asumen por esta posición un poco más tacticista, de bueno, hay que conducirla prudentemente a la violencia. Claro. Entonces, como decís vos, la violencia por sí misma puede llevar a cualquier camino que no necesariamente sea el deseado.
Entonces tiene que tener una conducción y tiene que funcionar dentro de una estrategia mayor. No es táctica y estrategia la violencia, que es lo que decía el Che, digamos, ¿no? Es táctica. Y hay otros que por ahí son los que más hacen contrapunto y ya lo están pensando en el momento y de hecho eso se va a retomar en los 80 y los 90 y en los 2000. Hay otros que dicen nunca la violencia, lo cual es raro en ese contexto, pero anticipa posiciones que, digo, con el retorno a la democracia e incluso más cercanamente en el siglo XXI se van a retomar, que es la guerra nunca es política, ¿no? Porque la guerra implica la negación del otro, la negación de la humanidad del otro. Y eso es completamente lo opuesto a la política, que supondría la política la posibilidad del diálogo conflictivo, como quieras, pero la política no va por la negación del otro, sino que va con algún tipo de articulación con el otro. Entonces, esos por ahí son los más intempestivos, digamos, ¿no? Claro. Los que van más en contra de los vientos de la época. Y esas posiciones se van a replicar en la postdictadura, de distintas maneras, pero ahí ya en la filosofía de la liberación se están pensando, no, las podemos discutir, obvio, sí, pero porque son complejas, ¿no? Decir, bueno, ¿qué tipo de liberación se puede hacer sin ningún tipo de violencia? Pero también aparece el corolario, qué sé yo, José Pablo Feynman, en fin de los 90, escribe La sangre derramada, hacen su ensayo sobre la violencia política, él un partícipe también, no directamente de la filosofía de la liberación, pero sí circulando por esos ámbitos, y también hace el mismo planteo, dice, es la negación del otro, es la deshumanización del otro, yo para matar a otro lo tengo que deshumanizar, porque si no, no lo mataría nunca, ponele. Y cuál es el orden nuevo que se crea asesinando. ¿Cómo sé que el asesinato que hice es el último asesinato? Claro. ¿No? Sí, pone entre... Bueno, partiendo de la premisa de que esto, de que la violencia de asesinar está mal. Exacto. Porque capaz alguien que está totalmente a favor de la violencia, como que no importa cuál es el último. El último va a ser el necesario para cambiar el paradigma, digamos, para cambiar el statu quo. O sea, la cantidad es... no tiene mucha importancia. No, exacto. Pero ¿en qué medida te asegurás que después en el orden nuevo no vas a seguir asesinando? Claro. ¿No? Digo, ¿hay un último asesinato que crea la sociedad sin asesinatos? Ahí va. Existe ese salto en el cual llegaste matando y de repente si ya no se mata más. Claro. Y ahí podríamos meter eso que decíamos al principio, el hombre nuevo. ¿Cuál es ese hombre nuevo que se va creando en ese proceso que después dejaría de ser ese hombre que recurre a la violencia, o esa mujer, ¿no? Digo, el hombre nuevo así se utilizaban en la época. Y la más extrema, y ya me voy a la filosofía de la liberación, pero para tirarla, después volvemos, si querés, es la intervención de Oscar del Barco en el 2004, que abre un debate en uno de estos revisionismos sobre los 70 que todo el tiempo vuelven, que dice, no matarás, es lo que tiene que regir. Se apoya en Levinas y dice, no matarás. O sea, nunca puedes matar. No hay ninguna justificación para matar, nunca. Entonces, cualquier cosa que hagas, en términos políticos, tenés que regirte por ese mandato, que ni siquiera, él lo intenta desligar un poco, ni siquiera es religioso judeo-cristiano. Es el fundamento de la comunidad. Claro. No se mata al otro. Si vos incumplís, y es un mandato imposible, eso es interesante, porque el Barco tampoco es un dogmático, ¿no? Dice, sabemos que es imposible, pero es aquello con lo que todo el tiempo tenemos que lidiar, el no matarás. Entonces digo, hay un arco que se realiza entre esos 70, en donde está medio presente esto, y estos principios de los 2000, en donde de repente no hay posibilidad de crear un orden nuevo con esos medios, ¿no? Se revierte completamente el planteo. Ahora, ahí viene en cuenta todo lo de el contexto, sí, ¿no? Porque exacto. En el 2004 seguramente, ya estamos vivos nosotros, así que sí. Lo veíamos como que efectivamente estábamos encarando a nuevos lugares, ¿no? Habiendo dejado atrás la experiencia de la dictadura, exacto. Tratando de ir un poco en contra o revirtiendo algunos efectos del neoliberalismo de los 90. En 2004 estábamos seguros de que estábamos dando los primeros pasos a algo nuevo. Entonces ese tipo de afirmaciones quizás vienen a poner fin y a buscar esto de decir, bueno, como para retomar a Feynman, el último asesinato ya se hizo. Y en algún momento ya se hizo. Y ahora, ¿cómo vamos a construir la nueva comunidad?
con ampliación de derechos, con efectos democráticos, revalorizar la política en términos de un reconocimiento del otro. Entonces como que me parece que también tiene mucho que ver con la forma, digamos, como para enmarcar que todo pensamiento es situado. Entonces todos estos desarrollos teóricos responden a posicionamientos particulares que, como decía vos al principio, se tratan de universalizar, ¿no? Cuando hablaba de Fanon pensaba una experiencia concreta que quiere universalizar, y acá por ahí estamos en la misma, haciendo como este ejercicio de pensar a futuro cómo vamos a constituir esta nueva comunidad política sin la violencia, porque estamos casi seguros de que la dejamos atrás. Sí, coincido. Pero también me parece que es del contexto del 2004, también cierta revalorización de los 70 y de los militantes de los 70. Entonces, este tipo de intervenciones como la del barco va a alertar, desde su perspectiva, contra posibles recuperaciones acríticas de los 70, digamos, claro, ¿no? Sí. Porque están las dos cosas. Está el reconocimiento que hace Néstor Kirchner del Estado como genocida, ¿no? Y de la responsabilidad estatal por el terrorismo de los 70. Está la posibilidad de construir post-2001, si querés, una Argentina que deje atrás todo lo que fue el neoliberalismo. Pero está también la revalorización de los 70, que empieza también en ese contexto. Entonces, eso también genera sus rispides y sus debates. Pero bueno, creo que esa revalorización también va de la mano con revisar lo que fue la teoría de los demonios. Sí. ¿No? Porque la teoría de los demonios justificaba la violencia. Era como dos bandos que se peleaban entre ellos. Y un poco lo que sucede a partir de la asunción de Néstor Kirchner es decir, no es lo mismo dos bandos que se matan entre ellos que todas las fuerzas del Estado desplegadas en un plan sistemático contra grupos que estaban armados, pero que no tienen todo el despliegue, toda la inteligencia. O sea, había una diferencia de fuerzas que no permite pensar que era una guerra, o que estábamos en guerra interna. Y creo que también que a partir de ahí eso puede ser como una jugada de recapitular los 70, de resignificarlos y decir, bueno, lo que nosotros hicimos desde el lado de la guerrilla y la resistencia, no matarás, no lo vamos a volver a hacer. Por lo que de alguna manera entendemos y esperamos, estamos en miras de que desde el Estado tampoco suceda, ¿no? Porque estaba todo este optimismo de bajar los cuadros y demás. Bien, bueno, y por eso también en ese contexto se reedita el Nunca Más. Vos hablás de los 80, ¿no? Claro, sí. Bueno, en los 80, con otro prólogo y todo. En la postdictadura hay, con otro prólogo, exacto, de Eduardo Luis Duhalde. Frente al de Sábato de los 80, que, bueno, el informe de la CONADEP se publica en ese prólogo, en que claramente se establece la legitimidad de la teoría de los dos demonios, y se ve que el Nunca Más es el nunca más de esos dos demonios, ¿no? Entonces es también muy problemático. Pero bueno, sí, hay una incluso relectura en relación al alfonsinismo también en los 2000. Así que bueno, no sé, ahí tenemos un mapa, creo, bastante complejo, al que si querés se le podría agregar un filósofo más, León Rosichner, que tiene un texto en los 80, 85, que es Perón entre la sangre y el tiempo, en donde él dice, ojo, dicen que guerra y política son dos esferas distintas, pero de la perspectiva marxista que la adopta es, en la política, que supuestamente se caracterizaría por la paz, está todo el tiempo reprimida la lucha de clases y está todo el tiempo sometido el sujeto a la legalidad y la institucionalidad burguesa. Entonces no me hables de paz. Claro. ¿No? Hay una violencia. Hay violencia en la política y hay violencia en la guerra. ¿Ese texto cuándo se publica? En el 85. Pero porque él justamente está discutiendo con la democracia. Está diciendo, ojo, ahora que estamos en democracia y supuestamente no hay violencia, es mentira. Hay violencia todo el tiempo. ¿Sí? O sea, para el proletariado, para el excluido, para el explotado, hay violencia constante y sistemática. Bueno, recuperando esto que decíamos antes, sí. En democracia también. La democracia no es el lugar de la paz, es el lugar de otro tipo de violencia. Sí. Entonces, política y violencia no son excluyentes, y política y guerra, por ende, tampoco. Son continuidades, son continuaciones con intensidades distintas, pero en último término todo el tiempo tenemos violencia. Entonces, ¿cómo se sale de eso? Bueno, de vuelta el problema, ¿no? O sea, está diciendo con la democracia no se cura, no se come, no se nada. Sí. Bien. Entonces, bueno, se nos fue el tiempo. Sí, veo. A mí estas cosas, viste, uno se pone a charlar
Es como los... Por eso armamos congresos, para organizar Claro. los diálogos, porque uno se pone a charlar y se pierde el tiempo. Pero creo que hemos llegado a un puerto por lo menos deseado en el sentido histórico, ¿no? Ya cerrar con Rosisner y mencionando el prólogo del Nunca Más es un buen momento. Bien. Como para concluir y redondear la idea de guerra que empezamos hace 3 episodios. Por supuesto, de acá no vamos a sacar ninguna conclusión. Evidentemente. Porque uno esperaría, si fuéramos más ordenados, reconstruir las posiciones y llegar a una conclusión. No va a pasar, porque la idea era que sea un diálogo sobre estos temas e ir mostrando posiciones y, como decís vos, ir armando un mapa de que cómo todo este recorrido ha confluido en formas de entender a la violencia, a la política y a la guerra en nuestro tiempo, en nuestro contexto, cómo se han ido desarrollando. Pero bueno, creo que hemos dejado además algunos mojones ahí como de punta para quien quiera profundizar con esto, algunos autores, algunos libros, algunos materiales audiovisuales de Pino Solanas, sobre todo. Pero bueno, mira, si tuviéramos más tiempo creo que la seguiríamos, pero vamos a cerrar acá para que sea también ameno escucharlo. Y en otra oportunidad, por supuesto, estás más que invitado a venir a participar de otro momento. Y cuando trabajemos temáticas similares o temáticas afines a tu área de investigación y estudio, también vas a hacer una referencia en estas cosas, porque un poco el objetivo que tenemos en Rock a Priori este año es construir una comunidad de amigos, de allegados, de oyentes, en donde poner un poco, tirar algunas discusiones a la cancha y salirnos del marco vanguardista y tratar de conducir y tirar algunas puntas y conducir algún tipo de discusión y de diálogo, pero no sin cerrar los temas, ¿no? Por eso ahora no vamos a llegar a ninguna conclusión, porque No. esto Es filosofía esto, lamentablemente. Así que bueno, Martín, muchas gracias por venir. Bueno, muchas gracias a vos, Muchas Gabriel. gracias por toda la movida y la logística de haber llegado hasta acá. Y bueno, estamos a la conversación. Ya Dale. sos parte de la comunidad de Rock a Priori. Bueno, muchísimas gracias en serio, de vuelta a ambos. Y nada, la pasé muy bien, así que a disposición cuando ustedes gusten. Bueno, muchas gracias y bueno, saludo para el otro lado de los oyentes. Nos vemos.